Y nosotros conocemos este ángulo, es el mismo ángulo teta que tenemos arriba. Entonces, decimos que el movimiento del péndulo, satisface, entonces, ¿cuál es nuestra fuerza de movimiento? Entonces tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X serían iguales ¿a qué? A simplemente menos el peso en X. ¿Sí? Entonces, inmediatamente miramos cuál es el peso en X. Entonces, el peso en X, como este es el ángulo, como este es este mismo teta que tengo acá, y este es el segmento, y este es el mismo segmento, entonces yo digo que es el opuesto. Entonces voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos mg por el seno de teta, porque es el opuesto. ¿Sí? O sea que yo ya tengo mi fuerza de movimiento. La fuerza de movimiento entonces va a estar dada por ¿por este qué? Por esta componente del peso que tenemos en X. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar entonces Newton, porque pues ustedes saben que con Newton es que nosotros encontramos la dinámica del movimiento. Entonces, aplicamos Newton para encontrar la ecuación de movimiento. Siempre que apliquemos Newton vamos a hacer eso, encontrar la ecuación de movimiento. Entonces, para encontrar la ecuación de movimiento decimos que las fuerzas que existen en el sistema son iguales a la masa por la aceleración. Pero nosotros ya tenemos la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza de movimiento. Entonces esta fuerza que tenemos aquí va a estar dada ¿por qué? Por menos mg por el seno de teta igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí nosotros podemos decir que la aceleración es la aceleración instantánea. Aceleración instantánea. Es la variación temporal de la, voy a colocarla acá, A igual a la variación temporal de la posición con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué decimos? Decimos entonces que tenemos aquí menos mg por el seno de teta igual a la masa, pero nosotros cuando estamos en el péndulo estamos haciendo un recorrido circular. O sea que esta posición va a ser entonces el arco barrido o el arco de trayectoria, el arco barrido. O sea que vamos a tener la segunda derivada de S con respecto al tiempo. ¿Sí? Recuerden que S, voy a colocar acá donde S es el arco. Profe, ¿Sí? Y en la es igual gráfica a teta. anterior los ejes X y Y estaban invertidos y en esa fórmula usted está diciendo que se deriva dos veces X, ¿no Ah, sería Y? no me di cuenta de los ejes. No, coloquen aquí. Ay, sí. Ustedes se puede borrar esto. No, coloquemos aquí. ¿Listo? Ahí hicimos Eso. Listo. No me había fijado. Entonces, tenemos el arco que es R teta. Y entonces vamos a reemplazar ese arco sabiendo aquí que R entonces es igual a L, ¿no? O sea que la longitud que tenemos aquí, esta longitud desde este punto O que tenemos acá hasta la masa, es el radio de trayectoria, pero esa es la longitud del péndulo. Quiere decir entonces que el arco va a ser igual a L por teta.
Entonces, vamos a reemplazar y nos va a quedar entonces menos mg por el seno de teta igual a m por la segunda derivada de L de teta con respecto al tiempo. Entonces, de aquí decimos que como L es una constante, sale de la derivada. Y nos va a quedar entonces menos mg por el seno de teta igual a m por L por la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, ya lo que hicimos fue eh, tener todo en función del ángulo teta, ¿sí? Eso fue lo que hicimos. Entonces, podemos decir que las masas las podemos simplificar y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir por L. Entonces me va a quedar menos G sobre L por el seno de teta es igual a la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces ya tenemos la forma de la ecuación, entonces vamos a llevar esa ecuación a la forma que nosotros encontramos del oscilador armónico, porque sabemos que esa es la forma del movimiento armónico simple. Entonces, 2 de teta segunda más G sobre L por el seno de teta es igual a 0. Entonces, aquí tenemos la ecuación. Tenemos la ecuación. Entonces, esa ecuación que tenemos ahí es la ecuación del movimiento del péndulo. Pero si ustedes se fijan, nos aparece una función seno de teta. Quiere decir que esta ecuación diferencial aún no se parece a la ecuación que nosotros tenemos. Pero esta ecuación es la que me permite a mí entender lo que es el movimiento del péndulo, porque este ya es el movimiento del péndulo. Entonces, para poder, digámoslo así, trabajar la misma ecuación, nosotros lo que hacemos es una aproximación. Entonces, vamos a utilizamos las series de Taylor que aprendieron ustedes en cálculo. Recuerden que tenemos las series de Maclaurin, que son las series completas desde menos infinito hasta infinito, y tenemos las series de Taylor, que es desde un valor positivo hasta infinito. En algunos casos, dependiendo de la matemática que estemos estudiando, toman el cero y en otros casos, pues no. En este caso que tenemos la función impar, decimos que el seno de teta se puede aproximar por teta sobre 1 factorial menos teta al cubo sobre 3 factorial más teta a la 5 sobre 5 factorial más menos teta a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente hasta tener todos los términos en la función del seno. Entonces nosotros decimos que nuestra primera aproximación, que es una aproximación en pequeños ángulos, lo vamos a tomar para esto que tenemos aquí, que es el primer orden. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Y entonces decimos que este es el primer orden. El primer orden. Entonces teta al cubo será el segundo orden, teta a la 5 será el tercer orden y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces al tomar el primer orden se sobreentiende que nosotros estamos obviando un resto de términos que son el término de teta al cubo, a la 5, a la 7, así sucesivamente. Esos términos de ahora en adelante entonces van a ser el error de nosotros o el error que nosotros estamos concibiendo para poder hacer la aproximación de la función. Para que a nosotros, entonces vamos a reemplazamos, para que a nosotros nos quede la ecuación de movimiento
que es menos G sobre L por teta igual a 0. ¿Sí? Para nosotros esta es la ecuación de movimiento. Entonces, esa ecuación de movimiento que pues tiene asociado a ella omega igual, bueno, omega cuadrado igual a G sobre L. Entonces, es la ecuación que nosotros decimos que es la del movimiento del péndulo. O sea, esta es la ecuación del movimiento pendular. Pero la ecuación de movimiento armónico simple del péndulo. Pero esta que tenemos aquí arriba también es la ecuación del movimiento pendular. Solo que en este caso, esa ecuación es la ecuación real de movimiento, por decirlo así. Y la solución, esta que tenemos acá arriba, la solución de esa ecuación ya no es la solución que nosotros colocamos en senos y cosenos. Porque para los que de pronto han visto ecuaciones diferenciales, saben que pues tengo una ecuación diferencial de segundo orden, pero ya no tengo aquí una variable. ¿Sí? Ahí tengo la función de la variable. Entonces quiere decir que ya no utilizo los mismos métodos que utilizaba para, aunque sigue siendo homogénea, no utilizo los mismos métodos para encontrar la solución. Entonces ya son otros métodos. Entonces, por lo tanto, esa ecuación es la que me modela a mí el movimiento del péndulo real, y esta ecuación de aquí es la del movimiento del péndulo, pero teniendo en cuenta la ecuación del movimiento armónico simple, que es llevar la ecuación que nosotros tenemos a la ecuación del oscilador armónico, para que entonces nosotros digamos que sí tenemos efectivamente ¿qué? Esa ecuación. Entonces, ya encontramos a omega, ya sabemos entonces que omega es G sobre L, vamos a encontrar entonces el periodo, ¿no? Porque lo que nos interesa es conocer el periodo del péndulo. ¿Por qué? Porque recuerden que con el periodo del péndulo usted puede calcular en cualquier sistema donde esté, puede calcular la aceleración de la gravedad. Eso es lo, digámoslo así, lo interesante del péndulo simple. Entonces, para el periodo utilizamos la ecuación que conocemos del movimiento circular. Para el periodo, entonces tenemos que el periodo es igual a 2pi sobre omega. Y como sabemos que omega es igual de aquí, entonces podemos decir que omega es igual a la raíz de G sobre L. Entonces muy seguramente esto va a ser 2pi, y como omega está abajo, perdón, entonces va a ser la raíz de L sobre G. Y aquí entonces vamos a tener el periodo del péndulo simple. Entonces, periodo es T igual a 2pi raíz de L sobre G. ¿Listo? Entonces ya tenemos el periodo del péndulo simple y ya tenemos la ecuación del péndulo simple. ¿Cómo llegamos a la ecuación del péndulo simple? Realizando una expansión en serie de Taylor de la función seno. Y al realizar esa expansión, entonces utilizamos el primer orden que se denomina ángulos pequeños. Entonces, ¿por qué ángulos pequeños? Porque lo que yo estoy haciendo es un truncamiento de órdenes superiores para el ángulo que yo estoy obteniendo. Es decir, si nosotros tenemos acá un péndulo, entonces nosotros vamos a tener infinidad de aberturas, ¿sí? Entonces aquí va a tener el péndulo, aquí va a tener el péndulo y aquí también voy a tener el péndulo. La diferencia va a ser es que voy a tener primero un teta, aquí en este de acá, vamos a hacerlo más abajo, voy a tener un teta
aquí voy a tener un alfa y aquí voy a tener a un gamma. ¿Sí? Entonces tengo acá tres ángulos. Yo digo que la abertura de teta debe ser menor de 23 grados aproximadamente, o de 20 grados. Eso es una aproximación pequeña. ¿Para qué se usan esas aproximaciones pequeñas? Entonces, digamos que cuando nosotros tenemos una fuente de luz o cuando tenemos una fuente y nosotros queremos hacer la emisión de esa fuente, digamos, sobre una pantalla, o sea, cuando usted tiene una linterna y usted enciende la linterna, usted ve que la luz se dispersa, por decirlo así, por el bombillo. Pero la bombilla tiene algo que se llama, ¿cómo se llama eso? No sé, como un graduador, y usted la mueve, usted mueve la parte, bueno, algunas ¿qué? Algunas linternas, no todas, ¿no? Pero algunas tienen como que esa rosquita que usted mueve al inicio, y al moverla, entonces usted ve que como que la luz se centra más en un punto que en estar dispersa. Entonces, eso quiere decir que nosotros acortamos, por decirlo así, el ángulo de proyección. Y eso es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con alfa, perdón, entonces el ángulo debe ser más o menos, puede estar entre 45 grados. Y para gamma, entonces nosotros decimos que tenemos ángulos superiores de 85. ¿Sí? Esos valores son valores de referencia que se utilizan para las aberturas, pero no necesariamente, o sea, simplemente estoy tomando un ejemplo para que ustedes entiendan. Entonces yo digo que estoy en pequeños ángulos cuando estoy acá, mire, pequeños ángulos. Para mí estos van a ser los pequeños ángulos y los de acá van a ser ángulos superiores. Ángulos superiores. Y aquí pues ángulos superiores. A ver, ¿esto por qué? Porque recuerden que nosotros estamos realizando un movimiento pendular. El movimiento pendular entonces va a tener asociada una velocidad angular, que es omega que tenemos ahí, pero esa velocidad va a tener una frecuencia. Entonces las frecuencias van a estar determinadas por frecuencias pequeñas. Y las frecuencias pequeñas de vibración tienen que ver con ángulos pequeños de vibración. Esa es una razón más para tener entonces ángulos pequeños para el periodo del péndulo simple. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que vamos a utilizar ángulos pequeños, nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa si hacemos un ángulo de 45? Pues muy seguramente vamos a poder calcular el valor de la aceleración de la gravedad. Lo que pasa es que nos va a dar pues un error considerable. Recuerden que para calcular la aceleración de la gravedad hay que tener en cuenta la altura en la que se encuentra, hay que tener en cuenta las condiciones ambientales, o sea, la humedad relativa, la presión barométrica, ¿sí? Para nosotros tener un óptimo, una óptima medida. Entonces, no es que usted llegó y de una vez con el zapato que le dije ayer, bueno, perdón, con usted no era, que usted toma su zapato, les tira ¿el qué? Les tira el cordón, lo coloca en una mesa y lo pone a oscilar. Eso es un péndulo simple. Entonces, si usted lo saca a un ángulo superior a 23 o a 20 grados, usted se da cuenta que pues como que él va hacia la oscilación, pero no la hace correctamente. Mientras que si lo hace con un ángulo pequeño, se da cuenta que pues sí funciona. ¿Listo? Bueno, ya copiaron, ¿no? Entonces tenemos nuestra primera aplicación, que es el péndulo simple. Ahora vamos a tener nuestra segunda aplicación, que es el péndulo compuesto. Entonces el péndulo compuesto es un dispositivo que posee un cuerpo rígido capaz de girar sobre un eje generando así un momento de torque.
Entonces, nosotros tenemos que el péndulo compuesto, entonces ya no es igual que el péndulo simple, o sea, ya no tenemos una masa, sino que tenemos entonces un cuerpo rígido. Entonces vamos a tener vamos a hacerlo como más así. Tenemos entonces ese cuerpo rígido. Sobre ese cuerpo rígido, entonces vamos a pasar un eje. ¿Sí? Ahí tenemos el eje principal de rotación. Vamos a tener el eje de proyección con respecto al eje Z. Entonces tiene que ser más o menos por acá. Y nos faltaría el eje secundario, porque pues lo vamos a hacer en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, ahí están los 3 ejes. Entonces tenemos acá nuestro eje Z. Bueno, pues acá tendremos nuestro eje Z. Aquí vamos a tener nuestro eje secundario. Eje secundario. Tendríamos entonces este punto de acá, que es el pivote, o sea, el punto de rotación. Recuerden de torque. Vamos a tener entonces una distancia B, esta distancia B que tenemos acá, que va a estar determinada entonces por la distancia de giro. Tenemos aquí un ángulo θ. Y entonces vamos a hacer rotar en este sentido a omega. Y este pues entonces es mi eje de equilibrio. En algunos libros lo llaman normal. El eje de equilibrio o el eje normal. Entonces tenemos nuestro sistema, nuestro cuerpo rígido. El cuerpo rígido entonces compuesto de muchas partículas, ¿no? Eso es lo que es un cuerpo rígido. Uno estudia dinámica en una partícula y llega hasta energía y después de energía entonces usted habla de dinámica de un sistema de partículas y empieza con el momento de inercia. Y entonces ahí encuentra el momento angular, después del momento angular encuentra la inercia de un cuerpo y ahí establece entonces lo que es un cuerpo rígido. Entonces en el laboratorio nosotros tenemos como cuerpo rígido una varilla. Pues lo que hacemos es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, colocar la varilla sobre un pivote y hacerla rotar. Y entonces tenemos una masa y hacemos variar la masa de la varilla, perdón, para que, o sea, la masa que le colocamos a la varilla, ¿no? Porque la masa de la varilla no se puede variar. Entonces, subimos, por decirlo así, al centro de geométrico de la varilla el peso para que podamos hacer variar el momento de inercia. Y así entonces podemos calcular el periodo perdón, la aceleración de la gravedad. Entonces, recuerden que ustedes en mecánica vieron que el torque, vamos a colocar aquí, Profe, déjeme hacer la gráfica, por favor. listo, tranquilo, que pensé que ya la habían hecho. Entonces, de mecánica, ustedes conocen el fundamento de torque, ¿sí? El torque es un vector que es perpendicular a los vectores del radio y al vector de la fuerza. Entonces, vamos a utilizar ese concepto para poder entonces trabajar con el péndulo compuesto. Listo, profe. Listo, bueno. Entonces, aquí tenemos
Dejémoslo acá así. Tenemos entonces, aplicamos el torque. Aplicamos el torque. Entonces el torque es igual a ¿qué? Entonces el torque es igual al producto vectorial entre la distancia R en X, Y, Z y la fuerza. En escalar nosotros tenemos que el torque es igual a R por F por el seno del ángulo. Y nosotros decíamos que teníamos asociado a este torque un valor entonces de un brazo de palanca, ¿sí? Pero aquí pues no vamos a utilizar eso. Aquí lo que vamos a preguntarnos es, de esta imagen entonces nosotros decimos que el por qué rota. Entonces vamos a tener en cuenta que sobre este eje que estamos haciendo acá, vamos a tener entonces un peso, ¿sí? Y ese peso pues es el que me permite a mí rotar ¿qué? El cuerpo. Entonces es como si usted tomara, digamos, el lapicero o el lápiz que tenga ahí en su mano y lo coloca de forma perpendicular. Entonces lo saca un poquito de su posición de equilibrio y lo deja caer. Entonces muy seguramente él va a tratar de hacer una oscilación pequeña y vuelve a su posición de equilibrio. Eso es exactamente lo que estamos haciendo acá con el cuerpo rígido. Entonces ya sé que la fuerza de movimiento va a ser o va a estar dada ¿por qué? Por el peso que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Ese es el peso el que me va a permitir hacer eso. Entonces voy a tener que la distancia R va a ser B, porque pues dijimos que B, mire la distancia aquí, donde estamos infringiendo ¿el qué? El pivote. F, entonces F va a estar dada por el peso, ¿sí? Pero lo estamos haciendo en dirección negativa de Z. O sea que voy a tener que el torque va a ser igual a menos B por mg por el seno de θ. ¿Sí? O sea que ya tengo mi torque. Ya tengo el torque. Entonces, Profe, como ya... ¿Sí? Profe, porque ¿me puede repetir el significado de la B, la función? La distancia. Entonces yo tengo que... Voy a calcular la distancia desde donde yo estoy haciendo la fuerza al punto que estoy tomando de referencia para tomar el cuerpo rígido. Entonces, para mí, esa es la distancia R, pero pues yo no la tengo como R, sino yo le di el valor de B, ¿sí? Entonces, por eso es que reemplazo acá R como B. Mire, R como B porque yo estoy teniendo en cuenta que desde aquí hasta aquí hay una distancia R, que es la distancia que estoy teniendo en cuenta para hacer el torque. Entonces, desde aquí hasta aquí yo sé que es B, entonces por eso R es B. Simplemente le di el valor de B. profe, ¿y por qué queda de valor negativo al torque? Porque es lo que le estoy diciendo. Hacia arriba tenemos el eje positivo y hacia abajo sería el eje negativo, o sea, hacia acá tendría menos Z. Y digamos que usted lo está tomando este punto para soltarlo, entonces lo tiene aquí y usted lo suelta, entonces el movimiento lo hace hacia acá, o sea, el mismo movimiento que hicimos en el péndulo simple, ¿sí? Listo, profe, gracias. Entonces por eso es negativo. Entonces yo ya tengo el valor del torque, que es de negativo, entonces yo voy a decir, bueno, vamos a fundamentar entonces el movimiento del cuerpo. Entonces aquí nosotros lo que decimos es que vamos a calcular entonces la dinámica, entonces eh, aplicamos dinámica rotacional del cuerpo rígido. No sé si la alcanzaron a ver en mecánica. Entonces, cuando estábamos aplicando dinámica rotacional, nosotros decíamos que el torque estaba íntimamente relacionado con el momento de inercia. Y teníamos la siguiente ecuación. Teníamos que el torque es igual a una I por un alfa. Y esto es lo que nosotros conocemos como momento de inercia.
momento de inercia. Y ustedes saben que el momento de inercia está íntimamente relacionado ¿con qué? Con el centro de masa. Por eso les decía que en el laboratorio teníamos la varilla, a la varilla le colocábamos un cilindro en la punta y teníamos un movimiento, pero si se lo colocábamos arriba, el centro de masa cambia, entonces nos va a cambiar el movimiento, y si se lo colocábamos cerca del pivote, entonces el momento de inercia también cambia y por lo tanto va a cambiar el periodo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es que, bueno, aquí no coloqué ya, es la aceleración, ¿sí? Esa aceleración tangencial que nosotros vamos a ver normalizada, y por eso entonces podemos utilizar ¿qué? El torque. Entonces reemplazamos el torque, porque ya lo conocemos, reemplazamos el torque, y ¿cómo nos va a quedar entonces? Nos va a quedar menos B mg por el seno de teta, y esto va a ser igual al momento de inercia por A. Entonces ya dijimos que A es la aceleración tangencial. A diferencia del péndulo simple, nosotros sabemos ya que la aceleración tangencial, la aceleración tiene un valor de variación en el ángulo. Ya no estamos haciendo barrer aquí arcos. Profe, ¿me deja ver la página anterior? Claro que sí. ¿Toda? Así. Entonces, teniendo en cuenta que esa aceleración está distribuida sobre el ángulo, porque es la función... Listo, profe, gracias. Listo. Es la función que nosotros tenemos de recorrido, entonces utilizamos inmediatamente pues el valor, ¿no? Entonces nos va a quedar menos B por mg por el seno de teta igual al momento de inercia por la variación temporal del ángulo barrido. Entonces aquí nosotros tenemos que evidenciar que la diferencia de aceleración que tenemos en este movimiento con respecto, digamos, al del péndulo simple, es que la partícula aquí no está describiendo un movimiento circular, sino que está describiendo es una trayectoria angular. Entonces, por eso es que inmediatamente la aceleración es la variación temporal de ese ángulo. Entonces, dividimos entre I y nos va a quedar menos B mg por el seno de teta sobre I igual a la segunda derivada temporal del ángulo. Entonces llegamos otra vez a la forma de la ecuación, pero teniendo el problema del seno de teta. Entonces vamos a colocar 2 teta de t segunda más b mg sobre I por el seno de teta igual a 0. Entonces, en principio, nosotros ya tendríamos, por decirlo así, la ecuación, que es la misma ecuación que encontramos. Esta ecuación es la misma que encontramos cuando estábamos en el péndulo. Exactamente lo mismo. Otra vez el problema de aproximaciones mayores del seno. Entonces, volvemos a aplicar, utilizamos series de Taylor. Para entonces decir que el seno de teta se puede aproximar como teta sobre 1 factorial menos teta al cubo sobre 3 factorial más teta a la 5 sobre 5 factorial y así sucesivamente. Entonces ya dijimos que vamos a tomar este de acá, ¿sí? Que es el primer orden. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a tomar el primer orden, entonces vamos a colocar que la segunda derivada con respecto al tiempo de t más bmg sobre i por teta es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí ya tendríamos la ecuación del péndulo compuesto para el movimiento armónico simple.
esta que tenemos aquí. Entonces, esta es la ecuación del péndulo compuesto de un movimiento armónico simple. Pero si se dan cuenta, entonces omega, aquí pues ya tiene varios términos. Omega entonces va a ser BMG sobre I. ¿Sí? Entonces utilizamos, como nosotros estamos haciendo un giro, y como es un cuerpo rígido, entonces tenemos algo que es una aproximación simplemente, bueno, o que es, como decirlo así, una constante, porque el radio de giro que nosotros tenemos de un cuerpo rígido, pues podemos decir que es una constante porque va a depender del momento de inercia, pero recuerden que el momento de inercia depende de la geometría del cuerpo. Entonces, si tenemos un cilindro, tenemos un radio de giro; si tenemos una esfera, tenemos un radio de giro, y así sucesivamente. Entonces definimos, simplemente es como una definición, definimos el radio de giro. Entonces el radio de giro, que es como un gamma al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia sobre la masa por la aceleración de la gravedad. O sea que de aquí, en omega, nos va a quedar B sobre gamma al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ese omega al cuadrado vamos a colocar acá son los mismos, ¿no? Cualquiera de los dos, pues nosotros lo podemos utilizar, solo que pues a veces en la literatura usted encuentra que la ecuación del péndulo compuesto aparece con el radio de giro. Pero pues al fin y al cabo ustedes ya saben que la segunda derivada de teta con respecto al tiempo más omega cuadrado por teta es igual a 0. Ahí tenemos entonces la ecuación. La ecuación del movimiento armónico simple del péndulo compuesto con omega. O sea, es la misma ecuación que tenemos en la parte de arriba, solo que pues reemplazamos a omega. Y entonces la llevamos a lo que es el oscilador armónico. ¿Alguna pregunta del péndulo simple o del péndulo compuesto? ¿No? Profe, para el periodo sería el mismo que el péndulo simple. No, ya vamos para el periodo. Entonces, esperando que copiaran ahí. El periodo. Profe, qué Entonces, pena ya sabe- molestarlo, ¿podría subir el pico? Claro que sí, tranquila. Listo, gracias, profe. Bueno.
Entonces, el periodo va a estar dado porque T es igual a 2pi sobre omega. Y ya nos sabemos que omega es igual a B sobre R al cuadrado. O en su defecto es B por mg sobre I. Exactamente lo mismo, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo. Entonces, aquí vamos a tener que tenemos 2pi y vamos a tener la raíz de gamma al cuadrado sobre B. ¿Sí? O en su defecto vamos a tener 2pi por la raíz, arriba nos va a quedar I sobre mg por B. O sea que finalmente el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz, me quedo con el de I sobre mg por B. Teniendo en cuenta que pues simplemente lo que hacemos con respecto al otro es tener la diferenciación de que en uno tenemos el radio de giro y en el otro pues está el momento de inercia, pues, ¿cómo decirlo? Explícitamente, ¿no? Es como por eso, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Lo siguiente. Un péndulo con una longitud de 45,3 centímetros cuelga del techo, coma. Su movimiento está restringido. Su movimiento está restringido por una clavija que sale de la pared. Una clavija que sale de la pared 26,6 centímetros, directamente debajo del pivote. Directamente debajo del pivote. Punto. ¿Cuál es el periodo del péndulo? ¿Cuál es el periodo del péndulo? Entonces, un péndulo con una longitud de 45,3 centímetros cuelga del techo. Su movimiento está restringido por una clavija que sale de la pared 26,6 centímetros directamente debajo del pivote. ¿Cuál es el periodo del péndulo? Entonces, vamos a hacer el dibujo. Entonces, tengo acá.
Entonces, tengo ahí el recorrido, por decirlo así, del péndulo. El péndulo tiene un ángulo teta, ¿sí? Nos dice que una longitud de 45,3 centímetros y que desde aquí hasta la clavija tenemos 26,6 centímetros. Entonces vamos a tener un periodo aquí y un periodo acá, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer el experimento mental, es un experimento mental en el que usted tiene el péndulo y lo que usted hace es que le va a hacer una barricada al péndulo para interrumpir el periodo de ese péndulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que una oscilación es ir y venir completamente, pero si se dan cuenta aquí, el péndulo simplemente, el periodo del péndulo 1 no hace, por decirlo así, completa su vuelta. Él lo que hace es media vuelta, ¿sí? No alcanza a hacer la vuelta completa. La vuelta completa es ir y venir, ¿sí? O sea, una oscilación. Pero esa oscilación, el periodo T1 no la alcanza a hacer, él hace la mitad, ¿sí o no? O sea que el periodo del péndulo 2 es igual ¿a qué? A lo mismo el periodo del péndulo 1. O sea que el periodo total del sistema, aquí es donde el periodo total va a ser igual ¿a qué? A la mitad de la suma del periodo 1 más el periodo 2. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? Es lo que les acabé de decir. Entonces usted hace el experimento mental. Entonces usted llega y dice, tienes el zapato sujeto ¿a la qué? A la mesa. Entonces estiró el cordón y va a hacer un péndulo simple con el zapato. Entonces resulta que cuando usted va a hacer el movimiento del zapato, usted saca el zapato de su posición de equilibrio, o sea, de la mitad, y lo coloca a un ángulo, pero usted coloca su rodilla. Y entonces el zapato, pues, no le golpea la rodilla, pero sí el cordón se ve interrumpido por el movimiento. Entonces, el péndulo lo que hace es que él va y se devuelve, pero él va y se devuelve simplemente hasta la mitad. O sea, nosotros tenemos aquí la mitad y él entonces llega, va, al golpear se devuelve y este nuevo movimiento que tiene aquí del periodo 2, aquí tengo el periodo 1, es el que vuelve, va y hace lo mismo, ¿sí? Entonces por eso es que decimos que es la mitad de cada uno de los periodos, porque ellos no alcanzan nunca a ir a hacer el movimiento. Es como si, digamos que tengo aquí mi primer periodo y aquí voy a tener mi segundo periodo. Aunque es el mismo péndulo, es como si se comportara como dos péndulos diferentes. ¿Por qué? Porque al inicio él está libre. Cuando está aquí en la parte de arriba, él está libre. Pero cuando está en la parte de abajo, ya chocó. O sea, él encontró una barricada y esa barricada o esa, ¿cómo se llama? ¿Clavija es? Sí, la clavija. Esa clavija entonces le permitió, por decirlo así, golpear ahí y volver entonces a iniciar su movimiento, ¿sí? Ese movimiento de cero. O lo podemos ver como si cada uno hiciera un cuarto de recorrido, porque pues teniendo en cuenta, entonces podemos decir que aquí tenemos la mitad y aquí tendríamos un cuarto de recorrido. Y cada uno hace el mismo cuarto de recorrido, por eso es un medio. Es otra forma de verlo, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Decimos, bueno, entonces vamos a reemplazar esos valores. Tenemos entonces que el periodo total va a ser igual a un medio de T1 más T2. Entonces va a ser el periodo igual a un medio del periodo 1. Y el periodo 1 es que 2pi por la raíz de L sobre G más 2pi por la raíz de L, pero ya no es, este no tiene L, este ya lo que va a tener es un L2
que va a estar determinado ¿por qué? Por la distancia. Bueno, aquí digamos que quedó inexacto, teniendo en cuenta que pues los dos tienen que tener la misma longitud, ¿no? Porque pues es un solo péndulo. Para que no se vayan a confundir. Entonces, aquí voy a tener esta longitud que va siendo parte ahora desde este pivote. Entonces voy a tener una longitud 2 sobre G y cierro. ¿Sí? Entonces esa longitud que nosotros tenemos ahí 2 es igual a ¿qué? Es igual a la resta que yo tengo de la larga con la cortica de aquí que tengo en este lado, ¿no? O sea, para la longitud L2, yo voy a tener que L2 es igual a ¿qué? A 0,453 metros menos 0,266 metros. ¿Sí? Estoy encontrando la longitud, o sea que L2 muy seguramente les va a dar 0,187 metros. Entonces ya tenemos L2. Entonces como ya tenemos L2, podemos reemplazar los valores en la ecuación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar entonces que el periodo total... Pero, profe, súbalo un momentico, por favor. Listo. Entonces vamos a reemplazar ese L2 en el periodo, porque era la única variable que no teníamos. Listo, profe. Listo, bueno. Entonces vamos a tener que el periodo va a ser igual a ¿qué? A 1/2 2pi raíz de L. ¿Y L cuánto vale? Es L larga, ¿no? 0,453 metros sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pucha, coronavirus. Entonces, tenemos más 2pi raíz de 0,187 metros sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Aquí podríamos entonces simplificar 2. Y muy seguramente el periodo les va a dar 1,11 segundos. ¿Sí? Revisen a ver. Sí, profe, da 1.108. Entonces se aproxima que da 1.11. No sin aproximaciones. Ah, da 1.108. 08. 1,108. Listo. 08. ¿Sí, a todos les dio así o solo tengo 2 estudiantes que están despiertos? Ya van las 7:15, ¿no? Ya despertaron alguito, ¿no? Respondí, profe, sí, así Sí, era. profe, da 1,1084. Bueno, Profe, a mí me da 1.109. Bueno, si yo lo hago con 9,81, ¿no? Bueno, la aceleración de la gravedad siempre la vamos a trabajar 9,8. Es que 81 con ese solo dígito nos estamos moviendo casi 44 grados en la... Entonces, profesor, sin 81 da 1,109. O sea, con 9,8. Señor, Mm, da 1,109.
Y profe, da 1.109. Bueno, ahora sí, entonces. Sí, recuerden que la gravedad siempre la vamos a trabajar como 9,8. Con ese 1 estamos moviéndonos 44 grados a la derecha en el meridiano, ¿no? En el meridiano 24. Entonces, dejamos 9,8, ¿no? Que estamos casi en Colombia, para no irnos para el océano. Entonces, tenemos entonces que ese periodo es 1,09. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, un péndulo compuesto de masa 100 gramos esférico sólido se desplaza en su movimiento se desplaza en su movimiento 10 centímetros. Encuentre la ecuación, como se muestra en la figura. ¿Cómo se muestra en la figura? Encuentre la ecuación de movimiento encuentre la ecuación de movimiento y la frecuencia fundamental y la frecuencia fundamental para una densidad de 25 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a hacer el dibujo. Entonces es un péndulo Entonces tenemos nuestro eje. Y él entonces se corre acá 10 centímetros, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, para una esfera es un poco más complicado. Lo sacamos de su centro geométrico para que pues pueda hacer la oscilación completa, ¿no? Entonces tenemos a Z, tenemos el eje secundario
Y tenemos aquí nuestro eje principal. Ahí tenemos entonces el dibujo. Entonces nos piden, encuentre la ecuación de movimiento y la frecuencia fundamental para la densidad de 25 kilogramos sobre metro cúbico. Voy a subir el dibujo. Entonces, como nos piden calcular la ecuación de movimiento, por decirlo así, entonces debemos hacer el procedimiento de la ecuación de movimiento. Entonces, ¿cuál es la ecuación de movimiento? Entonces, la ecuación de movimiento empieza con que el torque es igual a R por F por el seno de teta. ¿Sí? Recuerde. Entonces, tenemos aquí que esto lo vamos a llamar B, que es la distancia al punto de movimiento. F, ya sabemos entonces que es la masa por la aceleración, que está reflejado en el peso de la del cuerpo rígido. Y entonces nos queda que el torque es igual a menos B por mg por el seno de teta, porque se mueve en contra de la manecilla, no, a favor, contra es positivo, a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces ya tenemos el torque. Es el mismo torque pues, que calculamos en la parte de arriba. Entonces, aplicando dinámica rotacional. El profesor me pregunta si me mueve a favor de las manecillas del reloj, ¿no tendría que ser positivo? Ajá. No, si va a favor de las manecillas del reloj, ¿no? es levógiro. Y si no, entonces sería estrógeno. Profe, espere. Pues esto mismo es lo que hicimos arriba, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que aplicamos dinámica rotacional de un cuerpo rígido. Y entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que el torque es igual a I por A, teniendo en cuenta de que A es la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces reemplazamos y nos va a quedar menos B mg por el seno de teta igual a I de la segunda. Entonces dividimos por I menos B mg por I por el seno de teta igual a la segunda derivada temporal del ángulo. De aquí entonces decimos que bueno, entonces acomodamos la ecuación, ¿no? La llevamos a la forma más B mg por I por el seno de teta igual a 0. Y entonces aquí aplicamos serie de Taylor para esto.
Sacamos series de Taylor. Entonces el seno de teta se puede aproximar por teta. Entonces vamos acá. Y entonces nos queda la ecuación 2 de teta de t segunda más bmg sobre i por teta igual a 0. Entonces ya encontramos la ecuación que nos estaban pidiendo. Aquí tenemos la ecuación. ¿Qué nos faltaría calcular? Ah, bueno, a esa ecuación le falta calcular omega. ¿Sí? Profe, ¿puede subir un Entonces, momentico a la otra página? ¿Aquí? Gracias. Bueno. Entonces, ¿qué nos dieron? Nos dieron la masa. 100 gramos, nos dieron B, que es el radio de acción, sí, de 10 centímetros. Entonces, podemos calcular. Nos están pidiendo calcular el momento de inercia. Nos están pidiendo calcular B, ya la tenemos. La masa la tenemos, solo nos falta el momento de inercia. Entonces, de aquí, ¿qué nos falta? Momento de inercia. Entonces, para el momento de inercia, y entonces decimos, es una esfera sólida. Entonces, el momento de inercia de una esfera sólida es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Y ahora decimos, bueno, ¿y de dónde sacamos ese radio? Nos dieron la masa y sabemos entonces que pues es una esfera, o sea que y aparte de eso nos dieron la densidad. Entonces, como nos dieron la densidad y tenemos la masa, vamos a utilizar el volumen de la esfera para poder calcularla. Entonces, decimos que utilizamos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. O sea que de aquí el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces el volumen es 4/3 de pi por r al cubo es igual a la masa sobre la densidad. O sea que r al cubo es igual a 3 veces la masa sobre 4pi por la densidad. Y de aquí pues inmediatamente R es igual a la raíz cúbica de 3 veces la masa sobre 4pi por la densidad. Y entonces reemplazamos ese valor. Entonces nos va a quedar que R es igual a la raíz cúbica de 3 veces la masa, y la masa nos da 0,1 kilogramo sobre 4pi por la densidad, que es 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Metro cúbico, ¿no? ¿Sí? Metro cúbico. O sea que esto es igual a 0,098 metros. Mira a ver si les da lo mismo. Sí, profe, da 0,0984 metros. Bueno, Profe, qué pena molestarles, que ahorita hace rato me cayó el internet. ¿Será que podría subir un momentico la...? ¿acá? No, es arriba, eso ya lo copié, eso es lo que me quedé en la... Sí, gracias. Profe, ahora para hallar la frecuencia utilizamos el periodo. Sí.
Voy a explicar 2 sobre 5. Es que voy por tomar café y cuando vi que estaba. Pero antes de calcular la frecuencia Listo, necesitamos gracias, calcular la profe. inercia, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Gracias. Qué Se me pena. podría volver a explicar. Se voy a volver a explicar el momento de inercia. Le salió ese 2/5. Ah, espera, espera. Ah, el 2/5 es una ecuación que ustedes aprendieron en mecánica. Es la ecuación fija que tiene el momento de inercia de la esfera es 2/5, el que tiene la barra es un doceavo, si es una esfera, perdón, una barra hueca es 3/5, si es un triángulo tenemos eh, 2/17 de la masa por r al cubo, por r al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de momento de inercia? ¿No? La verdad no. Esos son, Entonces, No, ¿Qué es esos profe. eso? son eso no Esos iban a son explicar. son ecuaciones estándar, ¿no? Esos ya son ecuaciones que están, no hay que calcularlas. Mm, Sí, profe, ya, gracias. Listo, bueno. Entonces ya tenemos el radio. Entonces con el radio ya podemos calcular entonces el momento de inercia. Entonces reemplazamos, reemplazamos en I. Entonces nos va a quedar que I es igual a 2/5 de la masa y la masa nos dio 0,1 kilogramos y el radio nos dio 0,098 metros al cuadrado. O sea que el momento de inercia les va a dar 3,84 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro cúbico. A no, metro cuadrado. Ajá, metro cuadrado. Y es por, no es sobre. Por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Sí les da ese mismo valor, no? Sí, profe. Listo, entonces ya tenemos ahí, podemos calcular a omega, ¿no? Entonces, para omega, entonces tenemos que omega al cuadrado es igual a ¿qué? La masa por la aceleración de la gravedad por B sobre la inercia. Entonces, reemplazamos todos los valores. Nos va a quedar 0,1 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por B, que nos dio 10 centímetros, o sea, 0,1 metros, sobre la inercia, que nos da 3,84 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado. Profesor, Profe, un momento. Quiero una preguntar algo. Es que en el 3.84, porque era por 10 a la menos 4, a mí me da 0.038, o sea, ¿no sería por 10 a la menos 2? No sé, ¿no les da la menos 4? y profe a la menos 4. Y A a mí la me menos dio a cuatro. menos 4. Profe, Hay señor. Revisen ahí a ver si les da la menos 4. Sí, profe, Sí, sí. profe, sí da la menos 4. Y si da la -4. Yo, profesor, sí, perdón, el Romeo que me faltó un 0. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Profecía a la -4. La frecuencia fundamental no es 1 sobre periodo. Pero estamos primero calculando a omega al cuadrado porque recuerde que hasta ahora estamos encontrando la ecuación. Todavía no hemos encontrado la ecuación. Ah, Mire, listo. llegamos aquí a la ecuación y tenemos todo este parámetro acá. Lo tenemos que buscar. Listo, profe. ¿Mm? Listo. Hasta ahora estamos en eso. No hemos llegado todavía a F. Entonces, omega al cuadrado les da ¿cuánto?
255,20 radianes sobre segundo cuadrado, ¿sí? Sí, profe. Ajá. Listo. Entonces ya con este omega cuadrado ya podemos decir que encontramos la ecuación. Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 2 segunda derivada con respecto al tiempo del ángulo más 255,20 teta igual a 0. Y ya tenemos entonces la ecuación. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, vamos a subirlo un poquito. Acá, entonces, vamos a calcular ahora la frecuencia fundamental, porque nos dice que calculemos la frecuencia fundamental. Entonces, para calcular a F, entonces nosotros decimos que omega es igual a 2pi por la frecuencia fundamental. ¿Sí? ¿Esto de dónde sale? Sale del movimiento circular que ustedes aprendieron. Entonces, de aquí F es igual a ¿cuánto? A omega sobre 2pi. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que omega, entonces, pucha, nosotros no sacamos a omega, ¿no? Tenemos esa omega al cuadrado, entonces vamos a ver aquí. 1015,97. Y es 255,20 radianes sobre segundo, o sea que omega es igual 15,97. a 15,97, gracias, radianes sobre segundo. Ahora sí, entonces decimos que F es igual a 15,97 radianes sobre segundo sobre 2pi. Y esto nos da 2,54 hercios, ¿sí? Sí, profe. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes del ejercicio. Profe, Profe, ¿será que nos podría hacer el favor de dictarnos sobre el momento de inercia? Sobre las ecuaciones que usted dice. Que para esferas son 2/5, que para triángulos son Es que, 2/19. no, es que realmente yo no me acuerdo que me hayan dictado eso. Yo Bueno, tampoco. en mi parte, Yo vi con vos. decía... Vos y yo vimos juntos y no. Ah, sí, 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 cierto, cierto. Bueno, entonces, pues ¿sabe qué? Les voy a buscar aquí. Pues igual eso se puede buscar en una tablita, ¿no? En una tablita se encuentra eso. Exactamente, les voy a colocar la tablita para que la tengan ahí de todos modos. Momento de inercia. Hay una imagen que me gusta a mí, muestra, miren, acá está. Primera sal. Ay, puchica.
momento de inercia para algunas figuras geométricas. Entonces tenemos que cuando hay un cilindro sólido es un medio, que cuando es un anillo es la masa por r cuadrado total, que cuando la esfera sólida es 2/5 de la masa por r cuadrado, que cuando la varilla es un 12avo, que cuando es el centro sólido de un cilindro es un 12avo más el de la varilla. Tenemos el anillo con diámetro, tenemos una capa delgada de la esfera y tenemos una varilla en un extremo. ¿Sí? Esos son los que está diciendo el compañero, ¿no? Bueno, Sí, profe. entonces de pronto. Lo que pasa es que dinámica de un cuerpo rígido ¿en qué? En mecánica se da después del centro de masa. No sé si de pronto si vieron centro de masa. Entonces usted llega y ve energía, y en energía usted ve dinámica de una partícula. En energía, que pues pareciera que fuera difícil y no, porque simplemente es como una partícula. Nosotros vemos ahí dinámica de una partícula. Cuando pasa uno de dinámica a un sistema de partícula, ve lo que es cantidad de movimiento para un choque elástico e inelástico, porque ya tiene dos partículas. Sobre esas dos partículas es que usted realiza el choque. Eso entonces empieza, por decirlo así, lo que es la dinámica de un sistema de partículas. Entonces usted, después de que hace el choque elástico e inelástico, usted se pregunta por qué pueden, ¿cómo se llama eso?, coexistir una fuerza que me permita a mí encontrar las masas de esas partículas del choque. Entonces usted dice, bueno, entonces debe existir un centro de masa común. Y entonces usted coloca varias partículas y calcula el centro de masa de varias partículas. Eso es entonces el inicio de lo que es el momento de inercia. Entonces después usted llega y dice, bueno, ya tengo las partículas, entonces puedo tener un cuerpo como un todo, y es el cuerpo rígido. Y entonces plantea una integral que sale de una figura, primero del momento angular. Entonces usted define el momento angular de forma clásica, por decirlo así, porque pues el momento angular es cuántico, y entonces define el número principal n, y con el número principal n le sale la relación que usted tiene para el momento angular. Y una parte del momento angular es una, por decirlo así, una constante que se llama momento de inercia. Entonces del momento angular es que sale el momento de inercia. Y usted entonces calcula el coeficiente y tiene una integral para el momento de inercia. Y después de que calcula el momento de inercia, entonces sí encuentra esta figura, ¿sí? Es eso. Y después del momento de inercia, entonces usted sí ve dinámica rotacional para poder entender cómo se mueve el momento de inercia. Y ahí acabaría lo de dinámica de un sistema de partículas para pasar a gravitación. Yo jamás he dado gravitación en mecánica, ¿no? Cuando daba mecánica. Llevo muchos años de no dar mecánica. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Otra duda, otra inquietud? Profe, si la frecuencia se hallará con la fórmula 1 sobre el periodo daría igual. Debería darle igual, pero tiene que calcular primero el periodo. Gracias, profe. Profe, ¿usted no nos podría hacer el favor de pasar algunos ejercicios para repasar? Unos ejercicios para repasar, o sea, ¿cómo así? O sea, ejercicios así resueltos de modo que uno pueda hacerlos y mirar si le quedaron bien o mal. Muestra, yo como que voy a buscar unos ejercicios que tengo, que usted dice que ya están resueltos, y entonces se los voy a subir al Teams. Y hoy, ahorita más tardecito, entonces voy a mirar a ver si, ahorita, voy a mirar entonces el link, y se los voy a subir a Teams. Listo, profe. Profe, Gracias. Ujú. era para preguntar si usted o alguno de los compañeros ya había asistido a alguna clase o asesoría con los profesores. No, no, todavía no. ¿Por qué no han podido entrar o...?
No, pregunto porque para esta clase realmente quedé con algunas dudas y pues me gustaría como preguntar cómo lo de las asesorías para aclararlas. Mire, usted llega y hace lo siguiente. Usted se va aquí, ¿a qué? Coloca, en Google coloca Unipamplona. Yo les había explicado como que la primera clase, ¿no? Física. ¿Qué dice ahí? Física. Y entonces le sale Universidad de Pamplona. Entonces le da ahí Universidad de Pamplona. Y el primer banner, perdón, que es, ay, pucha, le dice que estudia. El primer banner que sale entonces dice asesorías virtuales. Entonces usted le da ahí donde dice horario. Ahí abajito. Y aparece entonces oscilaciones y ondas. Entonces, ¿hoy es qué? Hoy es viernes. Mire, hoy hay de 2 a 4, tiene Darby Páez. Cuando sean las 2 de la tarde, usted, bueno, a las 2 y 2 minutos para que el profesor alcance a entrar, usted le da ahí. ¿Sí? Sobre ese enlace, sobre el nombre de él, le da. ¿Quién tiene el viernes más? No, solo tiene Darby. Hoy solo tiene Darby de 2 a 4. Entonces usted le da sobre Darby y ahí inmediatamente lo lleva a la sala, ¿sí? Por ejemplo, yo de laboratorio, el lunes estuve a las 7. Mira, aquí, por ejemplo, pues no sé si se me ha olvidado decirle a Osman, aquí es de 7 a 8, asesorías, no hasta las 9, porque a las 8 ya tengo clase. Entonces yo puse de 7 a 8 de la mañana la asesoría. Entonces la compañera, no sé, una geóloga entró a preguntarme algo del laboratorio a las 7:23 de la mañana, ¿sí? El miércoles también me preguntaron, pero me preguntaron como a las 10:10, no, como a las 10:05 fue, casi que no alcanzo ni a entrar. Entonces ustedes le dan ahí en mi nombre y de una vez sale el Zoom, ¿no? Y se carga y pues entra la asesoría. Porque pues a nosotros, yo lo que estoy haciendo para que de pronto no haya ningún inconveniente es entrar desde esta misma. O sea, el mismo enlace que está aquí lo voy a entrar, no del que yo tengo programado en Zoom, porque yo en Zoom tengo programado, bueno, estamos en clase, no puedo verlo. Tengo programadas las asesorías de todo el semestre sobre ese enlace. Pero entonces, para que no haya inconveniente, por decirlo así, en que de pronto, no sé, me llegue a botar a otra sala, pues yo mismo, como profesor, entro sobre el mismo enlace que tengo ahí, ¿sí? Y ahí muy seguramente lo tiene que atender el profesor, ¿sí? Mire, ahí el lunes tiene el profesor Luis de 4 a 6, el martes tiene Jesús de 10 a 12, el miércoles tiene Edilson, tiene de 2 a 4, ¿sí? Entonces, para que puedan ingresar a las asesorías, ¿no? Aprovechen las asesorías porque son 10 horas de asesorías que tienen semanales, mire. Profe, una pregunta. ¿Sí? Pues en el ejercicio que estábamos resolviendo, lo primero que se hizo fue demostrar para sacar la ecuación, ¿sí? Sí, lo que pasa es que aquí como nos están diciendo que encontremos, o sea, el ejercicio dice, encuentre la ecuación de movimiento, entonces como nos están viendo la ecuación de movimiento, pues tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos acá. Que hicimos en la teoría, cuando estaba dictando la teoría. Ajá, exactamente. Cuando usted le piden encontrar la ecuación, inmediatamente le toca hacer lo mismo que hicimos en la teoría. O sea ¿Sí? que en parciales hay que demostrar primero las ecuaciones, las ecuaciones para poder empezar a resolver los ejercicios. Si le piden encontrar la ecuación, sí. En este caso decía que encontrara la ecuación, pero si le hubiera dicho encuentre los parámetros de la ecuación, no necesita encontrar, ¿cómo se llama eso? Hacer la solución de la ecuación, ¿sí? Hay que demostrarla. O sea, tiene que demostrarla, sí. Pero si le dicen que encuentre la ecuación, pues hay que encontrar la ecuación. Miren, nosotros encontramos la ecuación. Y después de encontrar la ecuación, como tenemos los valores, entonces encontramos el parámetro de la ecuación, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Y ya con el parámetro de la ecuación sí tenemos entonces la ecuación del movimiento. Y pues ahí nos habían pedido la frecuencia fundamental de más. Pero eso es porque el ejercicio pidió encontrar la ecuación. Pero si el ejercicio pide son los parámetros, usted simplemente obvia todo esto, ¿sí? Y ya entonces empieza a calcular simplemente a omega al cuadrado. Ok, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, ¿será que puede dejar la penúltima diapositiva? Listo. Gracias. Bueno.
Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿será que nos puede dar el nombre de nosotros ¿El nombre de quién? descargamos? ¿El El nombre de libro. quién? Ah, ya les voy a subir el link. El El link es libro. Alonso y Fin, volumen 1. Alonso y Fin, volumen 1. Capítulo 12. Movimiento armónico simple. ¿Listo? Profe, ¿es uno de pasta negra? No sé. Sí, me parece que sí, me parece que sí. Sí, sí, sí. Porque lo encontré, es pesado, pesa como... Sí, es bastante pesado, no carga. Sí, es pesado. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos la próxima clase que es el miércoles de la otra semana. Hasta luego y que estén bien. Listo, profe. Listo, Gracias. profe, Hasta gracias. luego. Luego, Gracias, luego. Luego.